porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. De la misma manera, el Hijo del Hombre tiene que padecer en manos de los hombres. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad. Pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 79 respondemos todos: ven, Señor, a salvarnos. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos todos. Ven, Señor, a salvarnos. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu amor, el renuevo que tú mismo cultivaste. Todos. Ven, Señor, a salvarnos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder todos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías?
Él les respondió: ciertamente, Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. De igual modo, el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en esta reflexión. Digan todos conmigo: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes desde Venezuela. Hoy, sábado, compartimos la palabra de Dios, compartimos el mensaje de la salvación. Sábado 15 de diciembre. Hoy les invito a que abran la Biblia conmigo y leamos juntos el libro del Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1 al 11. Repito, Eclesiástico, capítulo 48, del versículo 1 en adelante. Hoy la palabra de Dios nos coloca a un profeta, nos coloca la figura de una persona en la historia que se llamó Elías. Y hoy vamos a ver cuál era la personalidad, cuál era la forma de actuar de Elías, una persona de Dios. Y vamos a evaluarnos nosotros mismos para ver a la luz de la palabra de Dios si estamos haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal. En reiteradas ocasiones he escuchado a mucha gente que ha dicho: Padre, dame un consejo porque no sé cómo actuar o cómo debo hacer las cosas. Padre, dame una orientación porque no sé si voy bien o voy mal en la vida. Ahora va a ser la palabra de Dios la que nos dará una orientación. Eclesiástico capítulo 48, versículo 1 y siguiente nos muestra de qué manera deberíamos nosotros actuar. Por eso, cada vez que usted quiera hacer algo, cada vez que usted vaya a realizar algo, cada vez que quiera realizar un examen en tu vida, hágalo, sí, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del mensaje de nuestro Padre Celestial. Hoy, la palabra de Dios se presta para que nosotros nos evaluemos. Eclesiástico capítulo 48, versículo 1 y siguiente. Escuchen. En aquel tiempo surgió Elías. Elías es la figura que nos presenta la liturgia en este día para que ustedes y yo hagamos relación de nuestra vida con la vida de él. ¿Qué cualidades o qué características tenía Elías? Escuchen. Un profeta de fuego. ¿Quién era Elías? Un profeta en primer lugar. Ustedes y yo estamos llamados desde el bautismo. ¿Ustedes no se acuerdan cuando fueron bautizados? Cuando fuimos bautizados, el sacerdote nos ungió en la coronilla, arriba en la cabeza, nos ungió con el santo crisma y nos dijo:
para que sean miembros de Cristo, sacerdotes, profetas, reyes, profetas. Surgió un profeta. En esta vida ustedes y yo estamos llamados a ser profetas. El problema del profeta es que debemos anunciar y debemos denunciar. Mientras que ustedes y yo estemos anunciando, no hay problema. Algunos nos van a oír, otros no nos van a oír. Unos nos abrirán las puertas, otros no. Pero cuando el profeta le toca denunciar, ahí sí vienen los problemas. Porque a nadie le gusta que denuncien los delitos. A nadie le gusta que lo hagan quedar mal. Por ejemplo, ¿cuál es la misión de un profeta? Caso de la vida real. Que usted le diga a su hijo o a su hija que todavía vive contigo y no se ha casado por la iglesia, le diga, mire hijo, debes casarte por la iglesia. Porque la palabra de Dios enseña que hay que contraer matrimonio. Mientras que usted tenga a su hijo y a su hija sin matrimonio de la iglesia, él va a estar ahí, usted le puede hablar de Dios, le puede orientar. Pero cuando usted empieza a cumplir la misión de profeta, a denunciar eso, el muchacho se va a poner bravo. Por eso dicen que Elías era un profeta de fuego, porque quemaba. El profeta es aquella persona que con su orientación quema. Mientras que usted tenga a su hijo o a su hija en la casa fumando droga, él no dice nada, usted tampoco. Pero si en algún momento usted le dice, mire hijo, mire hija, la droga no está bien. Cada vez que usted llega drogado, entonces todo el mundo tiene que correr, mira el daño que está haciendo, anda por ahí de sinvergüenza. No, más drogado no llega a mi casa. Y si llega, llega a otro lado, pero a mi casa no. Mientras que usted lo acepta, mientras que usted lo trata con cariño, mientras que usted lo trata bonito, no hay problema. Pero cuando usted denuncia el pecado de la droga, entonces viene el fuego. Y cuando hay fuego es el problema, la gente brinca, salta. Mientras que usted tenga a su hijo y sea un malcriado, sea un grosero, un mal hablado, no hay problema. Pero empiécele a corregir, que deje de ser malcriado, que deje de ser grosero, que deje de ser perezoso, que deje de ser altanero, para que usted se dé cuenta que eso le va a quemar como fuego. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser como Elías. Y ser como Elías significa ser un profeta de fuego. Cuando nosotros empecemos a corregir, cuando nosotros empecemos a dar orientaciones, cuando nosotros empecemos a decir las cosas que están mal, habrá fuego. Y cuando hay fuego, la gente se quema. Pero estamos llamados a ser como Elías. Escuchen, su palabra quemaba como llama. Cuando usted y yo cumplimos la misión de profeta y enseñamos y orientamos, la palabra de Dios quema como llama. Ustedes pueden ver por qué cuando nosotros hacemos la explicación de la palabra de Dios y le hacemos la aclaración a las sectas protestantes, eso les quema como llama. Eso les irrita, eso les molesta, eso no les gusta. Cuando usted le habla un poquito a los evangélicos y le dice hermanos protestantes, ustedes están diciendo mal, por ejemplo, porque no hay cita en la Biblia que diga María tuvo más hijos. No hay cita en la Biblia que diga no bautice a los niños. No hay cita en la Biblia que prohíba confesarse con un hombre. Cuando usted le habla a los hermanos evangélicos acerca de esto y les explica la palabra de Dios y les orienta y les acompaña, esa palabra le quema como llama, le quema como si fuera candela. Y por eso es que ustedes pueden ver que los hermanos evangélicos rebotan, ustedes pueden ver que los hermanos evangélicos se enojan, se irritan, insultan, maltratan y dicen cualquier tipo de cosa porque la palabra de Dios se le ha predicado. Igual pasa en el hogar. Cuando ustedes y yo empecemos a leer la palabra de Dios, cuando ustedes y yo empecemos a escudriñar las Sagradas Escrituras en familia y demos orientaciones en el hogar como la familia, esa palabra de Dios va a quemar. Y va a quemar no de cualquier manera, va a quemar como fuego. Va a quemar a la persona de manera de que cualquiera se va a rebotar, cualquiera se va a poner bravo, se siente quemado. Ese era Elías. Escuchen.
Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. Elías hizo grandes proezas. Una de las proezas fue hacer en los israelitas que cayera el hambre, la necesidad, el deseo por comer. Ese deseo y esa hambre, ustedes y yo debemos hacer caer en nuestra vida. No un hambre material, no un hambre de pan, un hambre, un deseo de la palabra de Dios. Qué bonito sería que en nuestras familias, pensando yo, cada vez que llega el papá a la casa, la mamá a la casa, que el hijo tenga hambre de la palabra de Dios y le diga: mamá, yo quiero comer, pero después de la comida, ¿no será que usted y yo leemos la Biblia? ¿No será que usted y yo hacemos el Santo Rosario? ¿No será que usted y yo hacemos un ratico de oración? Esa hambre es la que estamos llamados a procurar en nuestro hogar, en nuestra casa. Esa fue el hambre que Elías procuró. Hubo necesidad ciertamente, pero después de esa necesidad, las personas buscaron a Dios, buscaron al Señor. Y las diezmó significa que el pueblo de Israel le dio de lo que tenía a Dios, de lo que tenía en su hogar. Aquí los hermanos evangélicos se equivocan y dicen: ve que sí hay que diezmar. Sí, pero el diezmo no es dinero. El diezmo son de lo que usted está produciendo, de los productos del campo. Las sectas protestantes han hecho con el diezmo un comercio grande. Han hecho con el diezmo un negocio grande. Veamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 7, versículo 5. ¿A quién le corresponde el diezmo? Y quiero hacer una aclaración a los hermanitos protestantes con esa cita. Hebreos capítulo 7, versículo 5. Escuchen. Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden esto de la estirpe de Abraham. ¿Quiénes son los encargados de recibir el diezmo? Los hijos de Leví que proceden, que tienen el sacerdocio. En la palabra de Dios nos enseña que el diezmo le corresponde a los pastores. La palabra de Dios enseña que el diezmo le corresponde a los sacerdotes. Y en el Antiguo Testamento nos enseña la palabra de Dios, enseña que el diezmo era la 10ª parte de lo que se producía. Y quiero hacer una aclaración ahorita porque hay muchos comentarios acerca de unas acciones que se han cometido quitándole el diezmo a las personas. Muchas personas se han llenado de grandes cantidades de dinero y ahorita últimamente hubo un escándalo por estas circunstancias. Por eso, cuando la palabra de Dios habla que los diezmó, le pidió la 10ª parte para consagrársela al Señor. No podemos permitir que muchas personas se estén diezmando, quitando la 10ª parte a otras personas para enriquecerse, para llenarse de dinero. Eso está mal. La 10ª parte es para el Señor. Padre, pero entonces ¿en quién vamos a confiar? Bueno, usted quiere dar la 10ª parte, désela a un pobre. Ahorita en la Navidad, de lo que usted tiene, de lo que usted produce, cómprele una comidita, lleve a un enfermo al médico, lleve a un pobre a comer un alimento, sáquenlo a comer. Eso se llama dar de lo que usted tiene, no dar de lo que le sobra. Los hermanos protestantes se han excusado en el diezmo para hacerse ricos, para llenarse de dinero, para construir sus quintas, sus casas, sus carros, y eso está mal. Elías, siendo profeta de fuego, les habló a ellos. Por eso, usted métase con un hermano protestante de lo que sea, pero no se meta con el diezmo. Porque si usted se mete con el diezmo, entonces vienen los problemas, vienen los conflictos,
vienen las dificultades. Ustedes y yo debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. Ustedes debemos tener cuidado porque los hermanos protestantes andan sacando el diezmo de lo que usted gana, la 10ª parte para el pastor. Eso no es bíblico. Le he mostrado en Hebreos capítulo 7 que la 10ª parte le corresponde al presbítero, al que preside, al sacerdocio. Y la 10ª parte de lo que usted tiene no es en dinero, precisamente, como lo exigen los protestantes. Es de lo que usted produjo, de lo que usted tiene en su casa. Continuamos. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera 3 veces fuego de lo alto. Ese era Elías, el profeta, el que hizo cerrar las compuertas del cielo para que no cayera agua, y el que hizo descender del cielo fuego. A ustedes y a mí nos hace falta fe para creer aquello que enseña la palabra. La palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. Ustedes y yo podemos predicar la palabra de Dios, que es fuego, pero nos da miedo, nos da pereza, no la queremos leer, no la queremos escudriñar, no la queremos examinar, nos da pereza. Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios. Los prodigios de Elías eran respaldados con la palabra de Dios. Elías hablaba en nombre de Dios. Elías hablaba en nombre del Señor. Ese era Elías, un profeta de fuego. Ustedes y yo, cuando hablamos, ni siquiera respaldamos nuestras palabras con la palabra de Dios. ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tenemos que llevar nuestra vida a parecerse a la de Elías, sí. Debemos imitar las buenas acciones, sí. No debemos imitar las malas acciones. Por eso aquí cuestiono a la juventud, a los jóvenes. Joven, usted que me escucha. Cuando usted ve a un cantante famoso, cuando ve a un futbolista famoso, cuando ve a una estrella haciendo el mal, o vistiéndose mal, o haciendo cualquier cosa con su cuerpo, dice, quiero parecerme a él, quiero parecerme a ella. Cuando usted ve a una persona, cualquier tipo de persona, obrando de cualquier manera, decimos queremos parecernos a ella. Pero cuando vemos, por ejemplo, a un sacerdote que está trabajando, que está haciendo las cosas bien, ¿por qué usted no dice quiero parecerme al sacerdote? A una monjita, ¿por qué no dice quiero parecerme a la monjita? ¿Cómo me vería yo con sotana? ¿Cómo me vería yo con hábito? Eso no lo imita, ¿verdad? Porque nosotros, los seres humanos, queremos imitar las malas acciones. Y dice hoy el libro del Eclesiástico, ¿quién podrá parecerse a Elías? Ustedes y yo nos hemos olvidado de luchar por las cosas buenas. Ustedes y yo queremos parecernos, queremos ser semejantes a los seres humanos que tienen dinero, que tienen fama, que tienen fortuna. Pero a los seres humanos que han dejado todo por servir a Dios, a los seres humanos que sirven al Señor con cariño, con dedicación, no nos queremos parecer. Nos da miedo, nos da vergüenza, no nos gusta, no nos agrada. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Eso fue Elías. Escuchen, escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes que estalle. Ese era Elías, y quedó escrito que iba a volver. Ahora, en el Evangelio nosotros podemos ver con claridad cómo Jesús habla de Elías. ¿Era una figura importante? Sí. ¿Era una figura esperada? Sí. ¿Era una figura que la gente deseaba? Sí. ¿Qué significa? Que en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesucristo, Elías era esperado. Elías tenía que venir antes de Cristo, sí. Era una persona que la gente quería. ¿Por qué? Porque colocaba orden, porque hablaba la palabra de Dios. Ese es el tipo de personas que la gente está esperando hoy día. Ese es el tipo de personas que le agrada a Dios. Pero ese es el tipo de personas que ustedes y yo no queremos imitar. Ese es el tipo de personas que ustedes y yo no queremos vivir, que no queremos que estén en nuestra vida.
Ese tipo de personas los rechazamos, ese tipo de personas los corremos. Pero ustedes y yo podemos reflexionar y analizar. Las personas normalmente fijamos los ojos no en un predicador, no en un sacerdote, no en una religiosa. Para nosotros es más importante una persona que venga a echarnos chistes, a contarnos historias, a hacernos reír, a hacernos pasar un rato alegre, que una persona que nos hable de Dios, que una persona que nos hable del Señor, que una persona que nos predique la palabra de Dios. Por eso cuestiono a todos los hermanitos quienes nos siguen a través de las redes sociales, sí, porque podemos gastar 1 hora, 2 horas de nuestro tiempo en una serie, en una película, en una novela, en cualquier video y no tenemos problema. Pero cuando vamos a la misa, cuando vamos a las cosas de Dios, y el sacerdote completico la homilía duraba 5 minutos, pero el sacerdote predicó 7 minutos, entonces vienen los problemas. Yo me acuerdo cuando estuve por allá en los Estados Unidos y yo iba a predicar la primera vez. Una persona llegó y me dijo, yo le dije, bueno, voy a celebrar. Me dicen, padre, aquí las celebraciones de la misa son de media hora. Yo me solté a reír. Yo le dije, ¿cómo así de media hora? Sí, las homilías son de 5 minutos porque la gente se cansa. Yo le dije, bueno, me dijeron que eran media hora y yo duré 1 hora y media en la homilía y en la misa. Y después se me acercaron y me dijeron, padre, ha predicado mucho, no tenía que predicar tanto, tenía que ser más poquito. Yo le dije, bueno, ustedes me trajeron a mí a predicar desde Venezuela y yo no iba a perder el tiempo. Porque la gente estaba programada de que la misa era media hora. Y la persona que se pasaba de media hora, la gente se cansa. Porque nosotros los seres humanos nos acostumbramos a darle a Dios miserias, a darle a Dios cosas pocas. No nos gusta ver a una persona como Elías, que nos hable de Dios, que nos predique la palabra de Dios. No nos agrada. Nos agrada ver a un comediante, a una persona chistosa, a una persona que cuente historias, que eche sus cuentos, pero que hable de Dios, que predique la palabra de Dios. En eso no queremos invertir el tiempo, pero hoy la palabra de Dios nos enseña con el libro del Eclesiástico qué glorioso era Elías y qué gloriosa es la persona que le dedica el tiempo a las cosas de Dios. Qué gloriosa es la persona que invierte el tiempo en las cosas de Dios, que en vez de estar escuchando música, videos, en vez de estar perdiendo el tiempo en el celular, en vez de estar perdiendo el tiempo echando chistes, historias, viendo novelas, viendo películas, dice, voy a ver un video, a ver en YouTube, busquemos Padre Marcos Galvi, vamos ahora a escuchar el Evangelio del día, vamos ahora a escuchar la Biblia hablada, vamos ahora a hacer el Santo Rosario, vamos ahora a ver la palabra de Dios. Eso nos da pereza, eso nos da vergüenza, eso nos da miedo, eso nos da sueño. Pero las cosas del mundo sí las aceptamos. El Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 10, también nos da una bonita enseñanza. También nos da un gran ejemplo a nosotros. Nos enseña algo muy bonito en nuestra vida que no debemos olvidar. Escuchen cómo Jesús lo enseña. Mateo 17, 10. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús. Los mismos discípulos, los que seguían con Jesús, los que compartían con Jesús, los que hablaban con Jesús, le hicieron una pregunta. Los discípulos son aquellas personas más cercanas de Jesús. Los discípulos son aquellas personas que están aprendiendo del Maestro. Los discípulos son aquellas personas que están siguiendo los pasos de Jesús y le preguntaron, escuche, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Los discípulos estaban confundidos y le decían, mire, los escribas andan diciendo que tú no eres el Mesías, que antes de que venga el Mesías debe venir un personaje que se llama Elías, un personaje de fuego. Ya en el Antiguo Testamento, en la primera lectura del Eclesiástico, capítulo 48, nos ha hablado de las características de Elías. Una persona de fuego, una persona que orientaba, que ayudaba, una persona
que hacía inclusive bajar fuego del cielo, una persona que hacía y cerraba las compuertas para que no lloviera, una persona que predicaba con valentía la palabra de Dios. Y dicen los discípulos, ¿no es que primero tiene que venir Elías? ¿Por qué usted dice que es el Mesías si Elías no ha llegado? A ver, ¿quién es Elías? O antes de usted, ¿a quién representa Elías? Jesús aclara, Jesús enseña, escuchen. Y les dijo, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo por orden. ¿Quién es Elías? La persona que viene delante de Cristo a colocar todo en orden, todo en fila, todo en línea. Ese es Elías. Jesús dice, ciertamente ha de venir y Él va a colocar todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Dice Jesús, si los escribas dicen que Elías ha de venir, claro que sí, yo les aseguro que ya vino. Pero ¿saben qué? Con Elías hicieron lo que les vino en gana. ¿Qué significa? Que si usted y yo somos personas que predicamos la palabra de Dios, que predicamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, las personas harán con nosotros cuanto les venga en gana, es decir, lo que le parezca. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Lo mataron, lo asesinaron, lo metieron preso, le hicieron la vida a cuadritos. Cuando ustedes y yo somos predicadores de la palabra de Dios, cuando ustedes y yo anunciamos el mensaje de Jesucristo, vamos a tener contratiempos, vamos a tener dificultades, vamos a tener personas que se opongan, vamos a tener personas que nos digan no, que nos cierren la puerta, personas que nos contradigan, sí, van a hacer con nosotros lo que a ellos se les venga en gana. Y nosotros no por eso debemos dejarnos caer, no por eso debemos dejarnos venir al suelo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la vida de los seres humanos, que cuando están haciendo las cosas mal, pareciera que les va bien. Pareciera que le va de la mejor forma. Pareciera que a ellos por hacer las cosas mal le va excelente. Pero a una persona que hace las cosas bien siempre pareciera que le va mal. ¿No lo han visto en la vida? Sí. Pero ¿acaso por eso, por las apariencias, nosotros debemos dejar de hacer las cosas bien? ¿Debemos dejar de hacer las cosas de la mejor manera? Dice Jesucristo, Elías ya ha venido, pero con Elías hicieron lo que quisieron. Los escribas lo que querían no eran aceptar a Cristo y por eso se oponían a la predicación de Cristo. Cuando le hablaban a los mismos discípulos de Cristo le decían, ese no es el Mesías, ese no es el esperado. Para que venga el Mesías, para que venga el esperado debe venir Elías. Y dice Jesús, claro que ha de venir Elías. Es más, ya vino Elías, pero ellos hicieron con Elías lo que se les vino en gana. Oigan, del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Cristo padeció en manos de los hombres, sí, porque predicó la palabra de Dios, porque enseñó el mensaje de la salvación. Yo quiero que ustedes en este día comprendan algo, queridos hermanos. La predicación de la palabra de Dios no es fácil. La predicación de la palabra de Dios es linda, es hermosa, es apasionante. Mientras que usted más estudia la palabra, más va metiéndose en los caminos de la sabiduría, de la inteligencia, pero no es fácil. Cuando usted es un predicador de la palabra de Dios, cuando usted enseña la palabra de Dios en su casa, en su familia, en su hogar, hay contrariedades, hay contradicciones. La gente se opone, la gente se molesta, la gente se irrita, a la gente no le agrada, a usted lo tratan mal, lo insultan. O sea, ustedes como cristianos, ¿qué piensan? ¿Que los caminos de Dios son todos flores, claveles, rosas? Nosotros, no se les olvide, somos discípulos del crucificado. Y si Él murió crucificado, que a nosotros nos griten es nada, que a nosotros nos insulten es nada, que a nosotros nos corran es nada. Él lo mataron crucificado y somos discípulos de Él, de Cristo. Y dice el Señor, del mismo modo el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos.
Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. ¿A quién representaba Elías? A Juan el Bautista. ¿Y qué hizo Juan el Bautista de malo? Nada. Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, que comía langosta, miel silvestre, vestía una túnica de camello. Un día vio al rey que estaba fallando. Como buena persona de Dios, le dijo: rey, mire, usted está viviendo con la mujer de su hermano, no se la robe, eso no le está permitido. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Fue a parar en la cárcel por ser profeta, mientras que él, como profeta, anunciaba la palabra de Dios: bautícense, crean en el Evangelio. No había ningún problema. Como lo enseña Marcos capítulo 1, versículo 9 y siguiente, el bautismo. Pero cuando Elías, Juan el Bautista, enseñaba como Elías y empezó a denunciarle al rey las fechorías que cometía, entonces sí vinieron los problemas, sí vinieron las dificultades. La mujer, un día que se presentó la oportunidad, hizo que lo decapitaran, que muriera decapitado. Y dice Jesucristo: ya Elías vino, ya el que tenía que precederme vino, pero ¿cómo murió? Crucificado. ¿Por qué? Porque ustedes lo mataron. Y esa es la misión del profeta: anunciar y denunciar, aunque le cueste la vida. Pero las personas dicen: padre, que usted no le da miedo decir las cosas que están pasando. ¿Usted no le da miedo decir cómo dice, cómo se expresa? No, no me da miedo. Porque yo debo anunciar y debo denunciar las injusticias. Y más cuando el Padre comienza a denunciar las injusticias que se cometen en Venezuela. Más cuando el Padre comienza a denunciar las situaciones que los mismos gobernantes, las fechorías que cometen, las malas acciones que están haciendo con el pueblo venezolano. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué tantísimos venezolanos están saliendo del país? Uno de esos ignorantes que están dirigiendo el país llegó y dijo: los venezolanos se van del país porque tienen tanto de qué dar que se van a ayudar en otros países. Mentira, se van del país los venezolanos porque están muriendo de hambre, porque la familia no tiene que comer, no tiene cómo vestirse a causa de unos ladrones que se están robando lo que le corresponde al pueblo. Y ustedes dicen: padre, ¿por eso va a arriesgar la vida? ¿Por eso le voy a tener miedo? No, eso hay que decirlo, hay que denunciarlo. Se cometen asesinatos. Usted viene a un hospital de Venezuela, por ejemplo, y usted no encuentra medicina, no encuentra una gasa, no encuentra una curita, ni siquiera alcohol, ni inyecciones. Las mujeres que van a dar a luz. Antier, estaba en la parroquia y me llegó una joven diciéndome: padre, voy a dar a luz. Me van a hacer cesárea y no tengo ni siquiera cómo cubrir los gastos, ayúdenme. ¿Ustedes creen que es justo? Esa ropita de la que ustedes han mandado se han enviado a los hospitales de Libertad, cerca de Santa Rosa, el hospital, y todos los días, en las noches que nacen los niños, no tienen ni siquiera un pañal de tela para colocarle, y menos un pañal desechable. ¿Y ustedes creen que es justo? Esas injusticias que se están cometiendo con mi pueblo Venezuela son grandes. Y aunado a esto, me da tristeza, me da dolor, porque muchos venezolanos se están yendo de aquí, de la patria, están yendo a otro país, y muchas personas los están esclavizando. Por ejemplo, en Colombia. Y quiero denunciar también esta injusticia que se está cometiendo allá en Colombia. En Colombia, cuando ahorita que estuve en Bogotá, me decían: los jefes contratan a los venezolanos. Yo le decía: gracias a Dios, sí. Decían: sí, padre, pero los contratan no porque quieran que trabajen, no porque quieran ayudarlo, porque los explotan. En vez de trabajar 8 horas, lo hacen trabajar 14 horas y les pagan una miseria y le dicen: si les gusta así, quédese, si no, lárguense. ¿Ustedes creen que es justo? Y así en diferentes partes del mundo. ¿Cuántas injusticias no se están cometiendo? ¿Cuántas acciones malas no se están haciendo? Y todo el mundo se calla y nadie dice nada. Porque cuando alguien dice algo, entonces la gente se pone brava, la gente se enoja. ¿Cuántas migrantes han sufrido violaciones? ¿Cuántos migrantes sufren las consecuencias de humillaciones? Porque yo sí tengo plata y yo lo humillo, yo lo maltrato a usted. Eso no es justo.
Mientras que los gobernantes nuestros se van en viajes, se van en tours, se llevan 100, 200 personas, yo no sé para dónde, los venezolanos muriéndose de hambre, muriéndose porque no tienen medicina, porque no tienen para comer, no tienen nada. Los niños en Venezuela, ¿qué regalo van a recibir? Ninguno, porque no tienen que recibir. ¿Qué alimentación están recibiendo? Ninguna, porque lo que se les está dando miseria, y salen diciendo y hablando cosas buenas. ¿Quién representa a Elías? La persona que denuncia todas estas cosas. Decir las cosas de esta manera con claridad, no crean que es fácil, porque trae consecuencias. Pero ¿cuántas personas no están sufriendo las consecuencias de estos ladrones, de estos sinvergüenzas corruptos que han dañado y que han destruido? Por ejemplo, cuando yo voy para la parroquia y voy pasando por las alcabalas, la Guardia Nacional, la Policía Nacional, muchos de ellos se portan como los verdaderos ladrones. Llevo la comida para los pobres, llevo de repente la res, para la olla solidaria, llevo el arroz, la yuca, el plátano, lo voy llevando. Y entonces voy en el carrito y cuando de repente a la derecha, papeles del carro, le muestro los papeles del carro a la parroquia. Todo. Muy bien. ¿Qué llevo ahí? Pues ahí llevo una comidita para los pobres. ¿Y sabe qué dicen los sinvergüenzas? Algunos, no todos, porque yo sé que hay guardias y policías muy honestos y correctos y les felicito. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y uno dice, ¿cómo? Bueno, pues tiene que reportarse con algo, tiene que dejar algo. Entonces uno le explica, esa es la comida para los pobres. No, pues entonces no se va. Y lo retienen y quieren quitarle el mercado y quieren quitarle la comida. Eso se llama robo. Y ahorita en Venezuela pareciera que la Guardia Nacional y la policía se caracterizara por robar. Cualquier persona que pase por una alcabala tiene que dejarle dinero, tiene que dejarle mercancía, tiene que dejarle algo, porque si no le dejan nada, lo meten preso, le quitan todo, le decomisan y dejan a la persona pobre. Eso se llama injusticia. ¿Cómo es posible que aquí en Venezuela la gente que está trabajando, vendiendo la comida, que haya para el arroz, la harina, la pasta, lo que se necesita para comer, llega la gente de esa, no sé cómo que llama, el gobierno, llega y le dice, a ver, ¿cuánto vale el kilo de arroz? Vamos a decir 10 soberanos. Bueno, tiene que bajarlo en 5. Pero es que no puedo bajarlo en 5 porque yo lo compré en 9 y lo estoy vendiendo en 10. Lo baja en 5. Le bajan toda la mercancía a 5 y hacen quebrar. Quiebran las empresas, quiebran a los comerciantes. Y ya después de ahí no se pueden levantar porque no pueden comprar, no tienen para el costo. Eso se llama denunciar. Y muchas injusticias como estas se están cometiendo en Venezuela. Pero nosotros aprendemos a callarnos, a no decir las cosas. Ojalá surgieran en Venezuela profetas como Elías, que predicaran la palabra de Dios, que denunciaran lo malo que se está haciendo y se felicitaran lo bueno, para que ustedes vieran cómo las cosas cambiarían. Que la palabra de Dios en este día nos dé la gracia de comprender que somos hijos de Dios, que debemos anunciar y que debemos denunciar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Preparamos para recibir la bendición de Dios en este día. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvi desde Venezuela. Un feliz día para todos. Les habla el Padre Marcos Galvis. El pesebre de nuestra parroquia de Santa Rosa. En el lado céntrico tenemos el nacimiento de Jesucristo en un pesebre y mostramos dos escenas. Al lado izquierdo de la iglesia tendremos las ciudades, los alrededores, donde María visita a su prima Isabel, una región montañosa. Nos relata el Evangelio de San Mateo. Y también tenemos al lado izquierdo Egipto, el lugar donde Cristo huyó a Egipto. Este es el pesebre de Santa Rosa. Con este pesebre motivamos a cada uno de ustedes a realizar su pesebre en el hogar, en familia, como hermanos. Les habló el Padre Marcos Galvis, párroco de Santa Rosa de Lima, Venezuela, Barinas.
Conozcan el pesebre de Arauquita, una comunidad de Santa Rosa. La gente se organiza y hace su pesebre en la alegría del tiempo de Adviento, esperando la Navidad. Desde aquí, desde Venezuela, compartimos el pesebre que se realiza en la capilla de Arauquita, nuestra comunidad en Venezuela.
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del Día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.